Bienvenidos al día 2 de Microsoft 365 Live. Espero me estén escuchando ahora sí. Hoy vamos a hablar de Azure Cognitive Search. Primero que todo, antes de iniciar la presentación, queremos agradecerle a los patrocinadores que ven en pantalla y obviamente a las comunidades que nos han ayudado a publicitar este evento, como los pueden ver en pantalla. El nombre de la sesión de hoy es Introducción a Azure Cognitive Search. Mi nombre es Luis Valencia. Vivo en Bruselas, Bélgica. Soy MVP en la categoría de Office Development por 4 años. Arquitecto de soluciones, 18 años de experiencia en todo lo que tenga que ver con desarrollo y arquitecto empresarial. Fundador de Brussels Developer User Group. Un grupo pequeño donde hacemos meetups aquí en la ciudad de Bruselas, y cofundador con Fernando de Somos Lulo TV. Pueden ver mi Twitter y mi blog en pantalla. Agenda para el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de los conceptos básicos, una pequeña introducción, la arquitectura de Azure Cognitive Search y cómo va a ser la indexación del contenido. Y probablemente la parte más emocionante para las personas que nos escuchan es la búsqueda con inteligencia artificial. Como yo vengo del mundo de SharePoint, entonces a lo último vamos a ver cómo se podría utilizar Azure Search desde SharePoint con React. Hay una aplicación ya desarrollada en React. Como todos saben, en SharePoint Framework se puede desarrollar en React, en Angular o con simple JavaScript. Entonces vamos a ver esta aplicación. Empezando. Entonces, ¿qué es Azure Search? Es un servicio en la nube de Microsoft que nos permite agregar experiencias de búsqueda a aplicaciones web y móviles o aplicaciones empresariales. E incluso a SharePoint como tal. Azure Search lo podemos integrar en cualquier frontend que nosotros queramos. Simplemente tenemos que utilizar el SDK correspondiente, ¿sí? En los demos que vamos a ver hoy están hechos en .NET. El último demo, que es cómo se utilizaría para SharePoint, está hecho en React, pero se pueden utilizar cualquier lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque existe un API REST para poder consumir Azure Cognitive Search. Beneficios de Cognitive Search. Podemos crear índices que contengan solamente nuestros datos provenientes de múltiples tipos de contenido y plataformas. Vamos a ver más adelante que podemos indexar datos de Azure SQL, de Cosmos DB, de archivos Word, PDF, JPG, entre otros. Podemos crear experiencias de búsqueda intuitivas con filtros de categorías, sinónimos, autocompletado, análisis de texto. Eso lo vamos a ver en uno de los demos más adelante. Y podemos integrar en nuestras búsquedas la búsqueda geográfica, el tal buscar cerca de mí que hemos visto mucho, por ejemplo, en Google Maps. Si nuestro contenido tiene los metadatos de geoubicación, de latitud y de longitud, realmente es fácil integrar eso dentro de nuestro front-end para buscar cerca de mí. Características principales. Tenemos búsqueda de texto completo, puntuación o relevancia y geobúsqueda. Entonces la búsqueda de texto completo es simplemente cuando digitamos algo en el cuadro de texto de búsqueda. Es lo más sencillo, ya todos lo conocemos. También existe la sintaxis de consulta simple, es cuando utilizamos operadores lógicos o de sufijos o de precedencia. Cosas como el paréntesis, el AND y el OR son operadores que podemos utilizar dentro de las búsquedas.
¿sí? Obviamente los usuarios finales no tienen que hacer eso, pero nosotros podemos traducir lo que los usuarios finales están buscando y enriquecer la consulta con operadores. Y existe una sintaxis de consulta más avanzada que se llama Lucene, que nos permite hacer búsqueda difusa, búsqueda de proximidad, refuerzo de términos y expresiones regulares. ¿Qué es una búsqueda de proximidad? Es cuando yo pongo dos palabras, por ejemplo, dentro del cuadro de búsqueda, pero no necesariamente esas dos palabras tienen que estar seguidas. Yo puedo hacer búsqueda de proximidad diciendo que la segunda palabra tiene que estar a 5 palabras de la primera, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se llama búsqueda de proximidad. Expresiones regulares, creo que ya todos sabemos qué es eso. Puntuación o relevancia. Azure Cognitive Search, por cada resultado que devuelve, va a devolver un porcentaje entre 0 y 100, o entre 0 y 1, como lo van a ver ahorita en los demos. Y prácticamente es la relevancia que le da Azure Search al resultado que obtenemos. Obviamente, los resultados que aparecen de primero son los más cercanos al 100%. Y como lo había mencionado anteriormente, la geobúsqueda. Azure Search procesa, filtra y muestra ubicaciones geográficas. Permite explorar datos basados en la proximidad de un resultado. Obviamente, nosotros tenemos que tener en nuestro frontend, que puede ser una aplicación móvil o una aplicación web, tenemos que permitir el acceso a nuestra ubicación. Más características principales, filtros y facetas. Entonces, creo que todos conocemos Amazon. Cuando vamos a Amazon y buscamos, no sé, computador portátil, en la parte izquierda de Amazon lo primero que nos van a aparecer es lo que se llaman los filtros. Entonces, los filtros son relevantes a lo que estamos buscando. Si busco un computador portátil, me va a aparecer en la parte izquierda memoria RAM, tamaño del disco, CPU, marca. Si estoy buscando otra cosa diferente, como, no sé, una lavadora, entonces las categorías o los filtros que me aparecen a la izquierda son relevantes para el término lavadora. Esto lo podemos hacer con Cognitive Search y se llama filtros y facetas, y ya van a ver cómo es de fácil realizarlo por código. Características de experiencia de usuario. Entonces tenemos el autocompletado, las sugerencias de búsqueda, sinónimos, podemos buscar por sinónimos, resaltado de resultados o el highlighting, es cuando yo busco algo y en los resultados me aparece de otro color lo que hemos buscado, y obviamente la ordenación y paginación. Son características de cualquier sistema en estos momentos. Características de inteligencia artificial. Entonces, con Azure Cognitive Search podemos indexar imágenes y texto de archivos PDF, archivos de Word, PPTX, etcétera. Podemos reconocer de las imágenes cuál es su contenido, si hay edificios, si hay personas, si las personas están vistiendo una camiseta blanca, por ejemplo. Si la persona en las fotos es una persona reconocida, una celebridad, entre otros. Podemos reconocer ubicaciones, organizaciones, etiquetar una foto. Entonces, si estamos tomando una foto de un lago, Azure Cognitive Search, y vamos a verlo más adelante, puede reconocer que en esa foto hay árboles, hay agua, hay un lago, hay barquitos, etcétera, por ejemplo. Y una característica que está en preview se llama el Knowledge Store. En el Knowledge Store es, para explicarlo más fácilmente, todo lo que nosotros indexamos, el almacenamiento de esos índices son, digamos que así, archivos JSON, ¿sí? De búsqueda fácil con metadatos complejos. El Knowledge Store
lo que permite es que toda esa indexación y ese enriquecimiento de metadatos que le hicimos a nuestro contenido, lo podemos exportar a un almacenamiento diferente como Azure Blob Storage. Esto permite que en otras aplicaciones podamos consumir ese Knowledge Store para, digamos que otros escenarios diferentes. Por ejemplo, Machine Learning. Entonces, nosotros podemos, digamos que coger ese conocimiento obtenido de Azure Search, ingresarlo en Knowledge Store y utilizar algoritmos de Machine Learning, como por ejemplo, ustedes han visto, tal vez en Amazon, cuando uno búsqueda algo, siempre aparece lo que uno buscó en los días anteriores de primero, ¿sí? Todo ese tipo de cosas se hace con Machine Learning porque Amazon sabe que estamos interesados en ese tipo de contenido. Hablemos de la importación de datos e indexación. Entonces, fuentes de datos, por defecto, en Azure Cognitive Search podemos importar datos de Azure SQL, de Azure Cosmos DB, de Blob Storage, de Table Storage, por defecto. Pero también existe un API que se llama el push, o sea, de empujar, de poner, en el cual podemos nosotros crear nuestros propios indexadores para indizar cualquier contenido de las fuentes de datos diferentes a las que Microsoft soporta. Por ejemplo, en estas fuentes de datos que ustedes ven acá, no existe Google Drive o no existe SharePoint como tal. Sin embargo, yo podría hacer una aplicación, un web job o un Azure Function que se conecte a Google Drive o a SharePoint, busque contenido y luego lo meta en nuestro índice de Azure Cognitive Search. Estructuras de datos jerárquicas y complejas. ¿A qué se refiere esto? Todo nuestro índice es JSON. Y como tal, no solamente es clave valor, sino que el valor puede ser un objeto JSON complejo, con jerarquías, como una especie de árbol. Esto permite asignar cardinalidades de unos a muchos, por ejemplo, o de muchos a muchos en este tipos de objetos complejos. Y por último, análisis lingüístico. Análisis lingüístico lo tiene Azure ya, digamos que embebido dentro del servicio de Cognitive Search, pero nosotros podemos incluso agregar analizadores de idiomas diferentes para, digamos que analizar texto en, no sé, en chino, en japonés, cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, vamos para el primer demo, cómo crear un recurso de Azure Search y cómo indexar nuestro primer set de datos con el Wizard. Espero que vean mi pantalla. Sí, perfecto. ¿Está en buen tamaño o está muy pequeño? Un poco pequeño. Listo. Voy a ponerle 150. Entonces, para crear un servicio de Cognitive Search, simplemente buscamos en la barra y encontramos en el Marketplace Cognitive Search. Lo asignamos a un grupo de recursos, le ponemos un nombre y luego escogemos el precio. Y es importante esta parte. Azure nos permite crear un solo recurso de tipo free. O sea, si ustedes quieren jugar, ustedes pueden crear un recurso de tipo free y este nos permite crear 3 índices, 3 indexadores
y máximo 50 megas de espacio de almacenamiento del índice como tal. Como son archivos JSON, a la final 50 megas es suficiente como para nuestras pruebas de desarrollo. En la empresa mía ya empezamos a utilizar esto en producción y tenemos un índice de 75.000 documentos, por ejemplo, y solamente gasta 15 megas en texto, o sea, que es suficiente. Para este caso, si yo fuera a crearlo, me saldría un error porque yo ya creé mi índice o mi Azure Search de tipo free. Entonces aquí está el error, dice que yo ya tengo uno de tipo free, pero básicamente la creación del servicio es el proceso que ustedes acaban de ver, no es muy difícil. Entonces como ya lo tengo creado, aquí está Azure Search POC 2. El segundo demo es importar datos. ¿Cómo importamos datos a nuestro índice? En la parte superior vemos el botón de importar datos y podemos escoger una fuente de datos. Como les decía, Table Storage, Blob Storage, Cosmos DB, SQL Server en máquinas virtuales o Azure SQL. Y para nuestra facilidad para jugar con datos, Microsoft nos da ejemplos. Entonces vamos a utilizar el de Real Estate. Luego le puedo agregar Cognitive Skills. Voy a saltar esta parte por ahora. Y en el siguiente paso nos permite personalizar el índice. Esta parte es bastante importante. Entonces, él va a encontrar los campos de nuestra fuente de datos. Aquí están los campos. Nos va a detectar el tipo de datos y luego nos va a poner varias columnas que nosotros podemos personalizar. Entonces, retrievable quiere decir que cuando yo busco, ese campo va a ser devuelto en los resultados. Searchable significa que obviamente cuando digito algo en el campo de texto, él va a buscar dentro de ese campo. Sortable creo que es obvio, simplemente permite ordenar. Y filterable and faceable es para lo que les dije de Amazon, como para poner las categorías en la parte izquierda, y lo vamos a ver en el siguiente demo. Puedo personalizar esta parte como quiera, según los requerimientos del negocio, y simplemente le voy a dar crear un indexador. Luego existe la parte del scheduler. Como este es un tipo de datos de ejemplo, él no me permite configurar la recurrencia, ¿sí? Microsoft bloqueó esto, pero si mi fuente de datos es mi propio Azure SQL, mi propio Cosmos DB, entonces yo puedo definir cada cuánto quiero que se indexe contenido nuevo. Lo máximo es cada 5 minutos. Entonces, si hay contenido nuevo dentro de esos 5 minutos, los usuarios al buscarlo no lo encontrarían. Pero para solucionar ese tipo de problemas, si es que el negocio decide que eso es un problema que no se pueden esperar esos 5 minutos, existe lo que se llama el push API que les había mencionado anteriormente. Con código yo puedo meter documentos en el índice sin necesidad de esperar esos 5 minutos. Y luego simplemente le digo submit y él va a empezar a indexar ese contenido. Más adelante vamos a ver las pruebas como tal. Vamos de nuevo a la presentación. Hablemos del proceso de consulta como tal. El proceso de consulta se hace en 4 etapas. Primero nosotros digitamos algo y Azure Cognitive Search va a analizar esa consulta.
Luego va a hacer un análisis léxico para detectar, por ejemplo, como ven ustedes en la pantalla, espacios en blanco, el lenguaje, ASCII folding, entre otros. Luego va a recuperar los documentos del índice. Y por último, la puntuación. Es donde Azure le va a dar un punto, una puntuación a cada resultado obtenido. Y ahora vamos a ver los demos de código como tal. La búsqueda básica, paginación, scroll infinito, autocompletar, navegación con facetas o filtros y ordenar resultados. Vamos al primer demo de... A ver, yo busco. Listo. Entonces, tenemos configurado en este momento en el código un índice que nos da Microsoft para pruebas que tiene datos de hoteles. Entonces simplemente yo acá puedo buscar algo y él me trae los resultados. Y lo que quiero que vean acá es que este índice no está dentro de mi tenant de Azure, como les mostré anteriormente. Aquí no tengo ninguno que tenga que ver con hoteles, ¿sí? Simplemente estamos reutilizando uno que Microsoft nos da para motivos de pruebas. Entonces vamos al primer demo. Listo. Voy a subirle el tamaño al código. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener configurado en el appsettings.json el nombre del servicio de búsqueda al que nos queremos conectar y el API key. Es importante aclarar que existen dos tipos de keys. Uno es para hacer búsquedas, pero existen otros para hacer tareas administrativas, o sea, para crear índices, eliminar índices, crear fuentes de datos, etc. Y luego, aquí en el código, entonces vamos a leer eso del archivo, vamos a declarar las variables para el nombre y para el API key, y luego vamos a crear dos objetos muy importantes. El primer objeto es el Search Service Client. Ese objeto es el que permite crear o no, realizar operaciones administrativas, ¿sí? En este caso no estamos realizando ninguna acción administrativa dentro de Cognitive Search, pero este objeto es necesario para crear nuestro segundo objeto, que es el Index Client. Entonces aquí vamos a obtener el nombre del índice que se llama hoteles. Este es el objeto que vamos a ver en la mayoría de los demos a partir de este momento. Es el objeto que utilizamos para hacer nuestras búsquedas como tal. ¿Cómo hacemos una búsqueda? Simplemente utilizamos el indexclient.documents.searchasync y es importante aclarar que debemos saber el tipo de resultado que esperamos. Por eso está aquí el hotel. ¿Qué vamos a buscar? Y los parámetros. Lo más importante de los próximos 5 demos es este objeto Search Parameters. Acá es donde configuramos el comportamiento de la búsqueda como tal. Para este primer demo, lo único que estamos poniendo dentro de Search Parameters es qué campos queremos devolver, o sea, el select como tal. Vamos a ver en los siguientes demos que podemos configurar cosas más avanzadas dentro del Search Parameters. Segundo demo. Vamos a numbered paging.
Entonces, aquí pueden ver que busqué lo mismo hotel y tenemos una paginación en la parte inferior. Dentro de Cognitive Search, eso se puede realizar de la siguiente manera. Number paging, y aquí está el código. Entonces, no voy a explicar lo mismo de la parte anterior. Todo esto es exactamente igual para cualquiera de los demos. Lo que va a cambiar acá en este demo es que hay unos variables nuevas dentro del objeto Search Parameters, que es el skip y el top. ¿Cuántos resultados traer por página y cuántas páginas tenemos que saltar? Porque estamos en la página 2, en la 3, en la 4. Y luego un cálculo simple matemático para saber el número de páginas que debemos mostrar en el frontend para los usuarios. Desde el punto de vista de la búsqueda, es exactamente igual. Es un indexclient.documents.searchAsync de tipo tel con el search text y los parámetros. No cambia nada, absolutamente. Demo número 3, Infinite Scroll. Lo vamos a buscar. Obtenemos nuestros datos y en este caso tenemos 3 resultados, pero cuando hago scroll hacia abajo, él automáticamente va y me consigue otros resultados, y si sigo buscando, me los sigue buscando. ¿Cómo se hace eso en código? Es una combinación de JavaScript con el SDK de Azure Cognitive Search. Y aquí está el código. Primero vamos a ver el código del lado del cliente. Este demo está hecho con jQuery. Y lo único diferente acá es que hay una función que se llama scroll. Prácticamente estamos detectando desde el cliente cuando se hace un scroll. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a obtener los próximos resultados de la búsqueda. Desde el punto de vista del lado del servidor, lo que estamos haciendo es simplemente ejecutar el método next. Y el método next lo que hace simplemente es agregar los resultados de los objetos de Cognitive Search en los resultados que ya teníamos. Empezamos con 3, luego tenemos 6, luego 9, luego 12. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero la búsqueda como tal que tenemos aquí es exactamente igual. Documents.searchAsync con los mismos parámetros y con el skip y con el top que ya habíamos visto como tal. Debemos poner en memoria unas variables temporales para saber en qué página estamos y cuál fue el término que el usuario buscó. Demo número 4, Type Ahead y Autocomplete. Entonces aquí estamos haciendo dos demostraciones al mismo tiempo. Yo digité SP y me autocompletó SPA. Entonces eso lo hace Azure Cognitive Search en base al índice que tengamos, ¿sí? Si tuviéramos un índice de real estate o de personas, entonces el autocomplete sería diferente. Entonces el autocomplete es lo que ven aquí. Y lo otro es el suggest, que es la parte inferior. Él me está recomendando de una vez algunos de los resultados que yo quiero, ¿sí? Entonces vamos a mostrar el código. Entonces, desde el punto de vista del cliente, entonces tenemos simplemente funciones de JavaScript que se ejecutan. El autocomplete lo tenemos acá.
y luego él requiere la URL del controlador que queremos ejecutar. Por ejemplo, aquí está autocomplete y suggest. Por aquí tenemos el suggest también, etcétera. No voy a meterme como en el detalle del código del cliente como tal. Del lado del servidor, sí hay una pequeña diferencia con respecto a los demos anteriores. Por ejemplo, para sugerir ya no utilizamos document.search, ya estamos utilizando documents.suggest y queremos que nos sugiera sobre lo que estamos digitando como tal. Y miren como aquí en la parte superior ya no estamos utilizando search parameters, sino suggest parameters, y estamos diciéndole que nos sugiera máximo 8 resultados como tal. Eso es para el suggest. En la parte inferior está, el autocomplete, que también es diferente. indexclient.documents.autocomplete. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos autocomplete parameters, tenemos el modo de autocompletar y el top. Y eso es todo. Ya después metemos esos resultados en una lista de sugerencias o en una lista de autocomplete, lo devolvemos como un JSON result y ya nuestro código del lado del cliente es el que renderiza esos resultados como tal. Siguiente demo. Navegación por facetas o filtros o categorías. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, spa. Y en la parte izquierda vamos a ver que podemos mejorar, digamos que los resultados que tenemos en pantalla por categoría o por amenidades. Entonces podemos agregar Resort and Spa y quiero que vean la URL en la parte superior, que automáticamente estamos agregando un filtro. Y también podemos utilizar un filtro adicional por amenities. Entonces, Resort and Spa y que tenga servicio de lavandería como tal. ¿Sí? Entonces, también se agrega en la URL esos filtros como tal. ¿Sí? Y a la final tenemos los resultados que deseamos. ¿Cómo se hace eso en código? Vamos a buscar Facet Navigation. Entonces aquí volvemos y utilizamos exactamente las mismas líneas de código de los demos pasados. Es documents.searchAsync. Pero tenemos en el search parameters, tenemos configuraciones adicionales como tal. Primero tenemos las facetas. Las facetas, aquí es donde definimos cuáles facetas queremos devolver en los resultados. En este caso es sobre un campo que se llama categoría y sobre otro campo que se llama etiquetas, que en el frontend le pusimos amenities. Y existe un parámetro adicional que es el filter, que es lo que vimos en la URL. Aquí es donde lo que Cognitive Search o lo que nuestra aplicación pone en la URL lo obtenemos con este código y simplemente se lo mandamos a Azure Cognitive Search para que haga el filtro específico, o sea, cuando le di que con lavandería y con otros servicios. Entonces, aquí es donde utilizamos esa parte como tal. El resto, la paginación es exactamente lo mismo y obtener los datos, los resultados es exactamente lo mismo. Y el último demo de esta sección como tal es el de ordenar resultados, ¿sí? Entonces, vamos a buscar spa, él me trae, y esperemos que no falle. Voy a reiniciar este demo como tal. Order results.
Espero que todo esté claro hasta el momento. Al final vemos las preguntas. Vamos a buscar SPA. Y tenemos estos datos con un ordenamiento por defecto. Pero también podemos utilizar otro tipo de ordenamiento por el rating como tal, como lo que hacemos en Booking.com o en Airbnb cuando vamos de viaje. Queremos ver los que están mejores calificados. Entonces aquí hay varios tipos de ordenamiento. ¿Cómo se hace esto en código? Entonces, vamos a buscar. Es exactamente lo mismo indexclient.documents.searchAsync, con la diferencia que en el parameters tenemos que incluir tres parámetros diferentes: el order by, el scoring profile y el scoring parameters. Entonces, el order by lo construimos con una lógica acá según lo que lo hayamos seleccionado en la interfaz de usuario, o sea, por rating o por la última fecha de renovación. Y también tenemos el scoring profile y el scoring parameters que lo podemos definir en esta parte, pero no hace parte como de este demo como tal, es la explicación. Es importante aclarar que Azure Cognitive Search le da un puntaje a los resultados, pero ese puntaje lo podemos modificar con lógica de negocio. Entonces, no sé si ustedes han visto, van a Amazon y buscan computador portátil, y lo más normal es que en la parte superior le aparezcan resultados con publicidad, o le aparezcan siempre los resultados de una marca específica. Eso en Azure Cognitive Search se podría hacer con un scoring profile, que es básicamente modificar la manera como Azure le da un resultado o le da una puntuación a cada resultado obtenido. ¿Sí? Y esos son los demos de la primera parte. Espero que hayan sido bastante claros. Ahora, un poco más de la presentación. Hablemos de la búsqueda cognitiva como tal. Entonces, la búsqueda cognitiva es cuando estamos utilizando inteligencia artificial dentro del contenido que estamos agregando a nuestro índice. Azure Cognitive Search depende, digámoslo así, de servicios cognitivos de Azure. Uno se llama visión por computadora y otro se llama análisis de texto. Y los voy a mostrar aquí la página. Entonces aquí estoy mirando los Cognitive Services de Azure y en este caso dentro de Cognitive Search estamos utilizando dos: el de Text Analytics para detectar sentimientos, palabras claves y entidades, y en la parte de visión Computer Vision para hacer OCR, reconocimiento de texto o de imágenes en documentos, por ejemplo, PDF o en imágenes. Es importante aclarar que los archivos de Office, Word, Excel, etcétera, no requieren el Custom Vision porque el formato interno, si no estoy mal, es XML, y Azure Cognitive Search sabe exactamente cómo sacar de ese XML el texto que debe indexar de los documentos de Office como tal. Volviendo a la diapositiva, entonces vamos a ver cuál es el proceso para agregar inteligencia artificial a nuestros resultados. El primer paso, al comienzo de la canalización, en inglés van a ver la documentación como pipeline. Vamos a tener contenido no estructurado de texto o sin texto. Pueden ser imágenes,
pueden ser archivos de texto, y estos van a estar en una fuente de datos reconocida por Azure. Luego vamos a crear un indexador y ese indexador va a descifrar esos documentos como tal. O sea, vamos a ir y obtener la imagen, obtener el texto, etc. El segundo paso es conectar las habilidades cognitivas a esos documentos que acabamos de tomar de nuestra fuente de datos, ¿sí? Entonces, es importante aclarar que esas habilidades cognitivas no son solamente las que nos da Microsoft, como acabamos de ver, Computer Vision y Text Analytics. También podemos nosotros programar lo que se llaman Custom Skills, es decir, podemos agregar a nuestro pipeline enriquecimiento con nuestra propia lógica de negocios, ¿sí? Entonces, espero que quede clara esa parte. Lo segundo, las operaciones son atómicas. Entonces, primero obtenemos un archivo, digamos, una imagen. Lo primero que queremos hacer sobre esa imagen es reconocer personas. Entonces, utilizamos Computer Vision. Y luego queremos saber si en esa imagen hay texto. Entonces, utilizamos Text Analytics. Después de haber realizado el Computer Vision. ¿Por qué? Porque el Computer Vision lo que hace es reconocer personas, pero también reconoce el texto. Entonces saca el texto y luego analizamos el texto. El Computer Vision no analiza el texto de la imagen como tal, ¿sí? Una vez obtenemos todo eso, nuestro pipeline está configurado, entonces nuestro índice tiene documentos enriquecidos. Son documentos donde vamos a poder ver dentro del portal de Azure que tenemos campos adicionales a los que teníamos como tal en un principio. ¿Sí? Bueno, y lo siguiente, búsqueda cognitiva, el DEO. Primero, entonces lo que quiero mostrarles es que tengo aquí Azure Storage Explorer y tenemos un blob container con algunas imágenes, algunos archivos PDF. Tenemos imágenes de personas reconocidas que las voy a mostrar en mi explorador de Windows. Entonces ustedes pueden ver, tengo Michael Jackson, tengo a Scott Guthrie, tengo Messi, una imagen del Empire State, ¿sí? Esas imágenes las subí a Blob Storage. Y lo que quiero que vean es que estas imágenes como tal no tienen metadatos. Si yo le doy clic derecho en propiedades a cualquier imagen como tal, bueno, en caso de que ustedes no lo supieran, en Blob Storage, cuando yo subo una imagen, yo puedo subirle metadatos. En este caso, esta imagen no tiene nada de metadatos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que es Michael Jackson? Si ustedes ven el nombre del archivo, también no está bien el nombre, ¿cierto? Y eso es a propósito para el demo como tal. Ahora, entonces, me voy para el portal y les voy a mostrar cómo se crea un índice utilizando la parte cognitiva. Para poder crear el índice, primero voy a eliminarlo. Eliminar. Porque solamente puedo tener 3 al mismo tiempo. Y también tengo que eliminar el indexador como tal. Este es el último demo. Ya estamos a tiempo todavía para las preguntas.
Listo. Entonces le vamos a decir importar datos. Esta vez lo vamos a utilizar desde Blob Storage. Vamos a utilizar una conexión existente. Entonces yo tengo aquí un storage account con un container que se llama Pictures. Vamos a ponerle una fuente de datos de prueba. Y luego vamos a agregarle los Cognitive Skills, que es la parte interesante. Entonces, primero tenemos que seleccionar nuestro servicio de Azure Cognitive Services, que eso se crea también a través del portal. Segundo, tenemos que seleccionar cuáles enriquecimientos vamos a utilizar. Entonces, lo primero es OCR, que es para la parte de Computer Vision. Y lo segundo es seleccionar cuáles son los skills que queremos. Entonces, en este caso los voy a seleccionar todos. Automáticamente, Azure Cognitive Services se conectará a ese endpoint de Cognitive Services que ya vimos y va a generar etiquetas de imágenes, va a generar captions y va a identificar celebridades. Y en la parte de texto va a extraer personas, nombres, ubicaciones, frases claves, detectar el idioma, etc. Luego puedo personalizar el índice como tal y luego indexar. Para no esperar, esto ya lo tenía creado, entonces simplemente no voy a seguir con el demo ahí porque el índice como tal para este demo ya estaba creado. Entonces me voy para Search Explorer, escojo el índice, que es este que tenía, y simplemente le doy lo que quiero buscar. Entonces automáticamente él reconoció que hay alguna imagen con Michael Jackson y van a ver que que todo esto son metadatos generados por nuestros enriquecimientos. Por ejemplo, image tags, personas, una cara humana, indoor, etc. Image caption, image celebrities. Todo eso lo hace Cognitive Services, pero Cognitive Services se conecta a él como tal. ¿Qué pasa si queremos buscar Linux? Entonces existe una imagen dentro de mi Blob Storage donde tenemos a Satya Nadella con una imagen que dice Microsoft ama a Linux. Él automáticamente extrajo ese texto de ahí. Entonces podemos buscar imágenes que tengan ese texto. Y si queremos buscar un edificio, entonces también tenemos una imagen donde había un edificio y como pueden ver, él automáticamente tiene unas etiquetas para esa imagen. Sky, Outdoor, Skycrapper, etc. Por último, el demo, es esto. ¿Cómo utilizar esto desde Azure Search, desde SharePoint, perdón? Entonces, este código no lo hice yo, está hecho por una persona externa. El código está en Git y simplemente podemos utilizar React para desarrollar aplicaciones que utilicen el Cognitive Search. Esta es una búsqueda de películas. Entonces simplemente nos va a devolver como tal los resultados. No quiero profundizar mucho en esto, pero en la presentación que se les va a compartir están los links donde está el código ya implementado en React con TypeScript. Este código prácticamente es copiar y pegar dentro de un webpack de SharePoint Framework. Y de esta manera ustedes pueden obtener lo mejor de dos mundos. Azure Cognitive Search dentro de una webpack de SharePoint como tal, y están indexando contenido no solamente de SharePoint, sino de otras fuentes de datos.
Los códigos, el código que vieron en los demos es de Microsoft, está en la URL que ven en pantalla. El video va a ser, está siendo grabado y será montado luego en la página o en el canal de Somos Lulo. Y pueden ver mi blog y mi Twitter para cualquier duda al respecto después de que termine la presentación. Y eso es todo. Muchas gracias, espero que les haya gustado y voy a abrir la pantalla de Teams a ver si hay alguna pregunta. Q&A, publish. Preguntas, Fernando. No veo preguntas. Creo que todo fue muy claro o muy confuso. Espero que sea la primera opción. ¿Cómo la ves, Fernando? Bien, listo. Bien, Yo listo. creo Creo que que dejemos hasta aquí, dijo Luis. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.